vida no es aburrida, es una jaula tan cómoda que ya ni intentas escapar. La rutina no es solo lo que haces, es lo que te hace. La forma en que bebes el café cada mañana, las palabras vacías que repites sin pensar, la forma en que te sientas, cómo finges interés. Todo eso no son hábitos inofensivos. Son barrotes, invisibles, pero firmes. No te encierran con cadenas, te encierran con confort. La repetición constante, diaria, predecible, ha dejado de parecerte extraña porque ya no puedes imaginar otra cosa. Y es precisamente ahí donde la conciencia muere. No en medio del caos, no en la tragedia, no en el dolor. Muere en la estabilidad. Muere cuando todo está bien. Vivimos en una celda revestida de suavidad. Y lo más trágico no es que no queramos escapar, es que ya no recordamos por qué deberíamos hacerlo. Hemos confundido lo estable con lo bueno, lo repetido con lo verdadero, lo cómodo con lo real. Así empieza la desaparición. Primero se va la curiosidad, luego el asombro, luego la voz, hasta que un día te despiertas y no hay nadie en casa. Este video no es una explicación, es un espejo. Y si no te gusta lo que ves, quizá ya sea demasiado tarde. No hay nada más peligroso que un ser humano que ha dejado de hacerse preguntas. No porque haya encontrado respuestas, sino porque ya no recuerda que podía buscarlas. Ese es el verdadero triunfo de la rutina. No el orden, no la estabilidad, sino el silencio. Ese silencio sutil, profundo, donde las preguntas ya no nacen, donde la inquietud ha sido sustituida por eficiencia y donde el alma, aunque todavía habita el cuerpo, ha sido reducida a eco. Observa tu día, no como quien lo vive, sino como quien lo vigila. ¿Cuánto de lo que haces hoy lo decidiste tú? ¿Cuántas de tus acciones tienen raíces en el deseo auténtico, en la voluntad lúcida? ¿Y cuántas, en cambio, son repeticiones aprendidas, automatismos adquiridos, guiones ajenos que recitas sin saber que los estás actuando? El sistema no necesita encarcelarte, solo necesita ofrecerte una sucesión de tareas con una recompensa suficiente para que no cuestiones nada. Solo necesita que el gesto se repita, y luego que se repita la idea, y luego que se repita la emoción, hasta que tú mismo te conviertes en un ritual. La conciencia, en su forma más pura, es escándalo, es interrupción, es lo que corta la cadena, lo que pone en duda el paso siguiente. Pero eso resulta incómodo, exige esfuerzo, implica renuncia. Y aquí entra el truco más siniestro de todos, el confort. No como placer, sino como trampa. Una trampa cálida, acolchada, hecha a medida de tus miedos. La rutina te protege del abismo, y al hacerlo, también te aísla de lo real. No necesitas barrotes si te hacen amar tu celda. No necesitas castigos si tu vida ya es tan predecible que nada escapa al libreto. Lo perturbador no es la repetición, es que hayas dejado de notarla. Que los lunes ya no sean tristes, ni los viernes alegres. Que todo sea homogéneo, plano, soportable, como una pastilla que no cura pero adormece, como una voz interior que no grita pero repite. Sigue, no pienses, sigue. Esa voz no es tu enemiga, es tu reflejo. Es el susurro de la jaula en la que tú mismo te has convertido. Al principio la rutina se presenta como aliada, te da estructura, te ahorra decisiones, te permite sobrevivir. Pero lo que no ves es que poco a poco esa estructura comienza a reemplazar tu criterio. Ya no eliges, sigues, ya no te mueves, te mueven. Y así, sin darte cuenta, dejas de habitar el tiempo para simplemente transitarlo. Como si los días no fueran vivencias, sino casillas que debes marcar con una X antes de desaparecer. Y el mundo lo celebra, porque alguien que vive así, mecanizado, predecible, funcional, es útil, es rentable, es manejable. La rutina no es solo personal, es política, es cultural, es la coreografía invisible que mantiene las ruedas del sistema girando sin interrupción. Y tú, sin saberlo, eres una de esas ruedas, girando, girando, girando. Pero no te equivoques, esto no es una crítica al trabajo o a la disciplina, esto es una alerta contra la vida sin fricción, porque lo que no raspa, lo que no desafía, lo que no duele, no transforma. Y ahí está el meollo. La rutina no se opone a la conciencia por accidente, lo hace por diseño. Porque una mente despierta es un riesgo. Porque quien ve demasiado empieza a rechazar lo que antes parecía inofensivo. Porque la lucidez es contagiosa. Y lo que el sistema más teme no es el caos, sino la multiplicación del fuego.
Entonces, ¿por qué no despiertas? Porque tu celda es perfecta. Porque los barrotes tienen forma de calendario. Porque el somnífero que te dan se llama productividad. Porque, aunque no lo digas en voz alta, sabes que si hoy cambiaras algo, aunque sea mínimo, todo el andamiaje de sentido que has construido podría venirse abajo. Y entonces llega el miedo. Miedo a romper la secuencia. Miedo a no saber qué hacer con el silencio. Miedo a mirar dentro y no encontrar nada. Miedo a descubrir que tal vez nunca estuviste despierto del todo. Pero ya es tarde para volver atrás. Ya has escuchado algo. Ya hay un crujido, un vacío, una sospecha, y lo que antes parecía rutina, ahora se parece demasiado a una tumba sin epitafio. Adrián no sintió que algo cambiara. No hubo un día exacto, ni una conversación clave, ni una revelación repentina. Solo una secuencia larga de días donde empezó a desaparecer sin hacer ruido. Primero dejó de escuchar música al salir de casa. No por nada en especial. Simplemente no le apetecía. Después empezó a caminar siempre por la misma acera, incluso cuando la otra estaba más libre. Se sentaba en el mismo vagón, en el mismo asiento, aunque hubiera otros vacíos. Miraba el mismo punto fijo en la ventana, no por gusto, sino por costumbre. Una mañana notó que se le había caído una tostada al suelo. No la recogió, ni se molestó en mirar cómo había caído. Se quedó inmóvil, con la taza en la mano, como si la escena no le perteneciera. Después salió de casa y no cerró la puerta con llave. La dejó entreabierta. Al volver, no se dio cuenta de que alguien había entrado, o si lo hizo, no le importó. Los días siguieron. Las palabras empezaron a reducirse, primero en el trabajo, luego con su familia, hasta que llegó un momento en el que podía pasar semanas sin decir más de 5 frases. No estaba triste, no estaba en crisis, no había una herida visible. Simplemente ya no estaba, y nadie pareció notarlo, ni siquiera él. Adrián empezó a olvidar los rostros. Primero los de los compañeros del trabajo, luego los de su infancia. Más tarde, el suyo. No se reconocía en las fotos, no se reconocía en el espejo, pero eso tampoco le preocupaba. Ya no tenía razones para tener un rostro. Una tarde cualquiera, llegó a casa y se dio cuenta de que el reloj del pasillo se había detenido hacía semanas. Las agujas marcaban las 18:04. Desde entonces, jamás supo la hora real. Aún así, se levantaba, salía, comía, trabajaba. Todo encajaba como antes, como si el tiempo, al igual que él, hubiera dejado de tener intención. Lo llamaron menos, dejaron de preguntarle cosas, luego dejaron de incluirlo en planes, y un día dejaron de mirarlo. No por crueldad, nadie lo odiaba, simplemente no lo veían. Adrián no gritó, no lloró, no pidió ayuda, solo siguió con su secuencia, un conjunto de gestos vacíos que funcionaban solos, como un muñeco de cuerda que alguien había olvidado desenrollar. Una noche, al volver del trabajo, vio su reflejo en la ventana del metro. Durante un instante, creyó que había alguien más sentado en su sitio, una figura gris, inmóvil, sin rostro, sin borde. Parpadeó. La figura seguía ahí. No se movía. Entonces entendió que esa sombra no había llegado. Siempre había estado, esperando pacientemente a que él se convirtiera en ella, y lo había conseguido. ¿Piensas que el relato de Adrián es un caso aislado? La historia nos demuestra que no. Nietzsche vivió casi toda su vida en soledad, enfermo, apartado, sufriendo migrañas paralizantes, problemas de visión, náuseas. Su cuerpo era una cárcel y su rutina, un campo minado. Cada día se parecía al anterior. Despertarse con dolor, pasear solo por senderos desiertos, escribir en medio del malestar físico y volver a encerrarse en una habitación sombría donde el silencio era tan espeso como su angustia. Podría haberlo dejado todo. Podría haberse rendido, haberse aferrado a la comodidad de no pensar, de no escribir, de no confrontar el abismo. Pero eligió otra cosa, mirar el abismo sin pestañear. Nietzsche comprendió que la rutina no es solo repetición, es una prueba filosófica, una fuerza que lentamente desgasta la voluntad, que te obliga a enfrentarte a ti mismo todos los días y te desafía a no rendirte. De ahí nació su idea más brutal, el eterno retorno. Imagina, decía, que tu vida tuviera que repetirse una y otra vez exactamente igual, por toda la eternidad. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, ¿lo soportarías? Esa pregunta no era teórica, era una trampa para despertar, para obligarte a mirar tu rutina y elegir. Nietzsche no fue vencido por la repetición, fue forjado por ella, pero no sin precio, porque al final su mente se quebró, no por debilidad, sino porque solo quien realmente ha estado despierto sabe lo insoportable
vivir cada día con los ojos abiertos. El eterno retorno no es una idea que Nietzsche lanza para impresionar. Es una provocación íntima, un veneno para el alma cómoda. Y si tu vida, tal como es ahora, tuviera que repetirse eternamente, sin ningún cambio, sin redención, sin olvido, ¿la aceptarías o sentirías pánico? Nietzsche sabía que esa pregunta no se responde con palabras, se responde con la forma en que vives, y él mismo la enfrentó con brutal honestidad. Cada caminata solitaria, cada página escrita entre náuseas, cada noche sin compañía, todo formaba parte de una repetición a la que no podía escapar. Pero en lugar de huir, la convirtió en campo de batalla. No buscaba placer, no buscaba paz, buscaba afirmación. Una afirmación tan intensa que incluso el sufrimiento fuera abrazado, que incluso el dolor tuviera sentido, que incluso lo insoportable pudiera ser dicho. Sí, lo viviría de nuevo. Pocos entienden lo radical de ese desafío, porque vivir así no es perseguir la felicidad, sino atravesar el fuego sin anestesia, sin mentiras, sin distracciones, sin rutina que te adormezca. Nietzsche no fue vencido por la rutina, fue vencido por la intensidad de su propia conciencia, una conciencia que se negó a dormirse, que se negó a dejarse domesticar, y por eso, al final, colapsó, solo, en silencio, con la mirada perdida. No murió como un héroe, murió como advertencia, una advertencia para todos los que hoy repiten sus días sin preguntarse si querrían vivirlos una vez más. La rutina no es el enemigo, no lo ha sido nunca. El enemigo eres tú, el día que decides dejar de luchar contra ella. Ese momento no llega con explosiones, no llega con lágrimas, llega con una taza de café servida a la misma hora, con un todo bien, dicho sin pensar, con una risa social, con un lunes idéntico al anterior. Llega con pequeñas concesiones, mínimas rendiciones, hasta que te has perdido por completo dentro de una estructura que sigue funcionando sin ti. Porque la verdad incómoda es esta: la rutina te sobrevive, no necesita tu conciencia, solo tu presencia. Mientras sigas moviéndote, produciendo, respondiendo, cumpliendo, nadie notará que por dentro estás ausente. Y tú mismo aprenderás a vivir así, a fingir que estás, a usar máscaras de productividad para encubrir un vacío cada vez más espeso. Te convertirás en experto en continuar sin sentir. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo esto? Que hay una parte de ti que lo prefiere. Porque despertar implica mirar de frente lo que has evitado durante años. Tus contradicciones, tus frustraciones, tu miedo. La rutina te protege de eso. Es un exilio cómodo, donde no necesitas decidir, solo seguir. Es un templo para los cobardes existenciales, un refugio donde no se exige autenticidad, solo funcionamiento. Por eso el mundo premia tanto a los rutinarios. No porque sean eficientes, sino porque son previsibles, son fáciles de manejar, no interrumpen, no cuestionan, no cambian nada. Pero hay un precio, uno muy alto. La pérdida progresiva de la conciencia no se siente como una explosión, sino como una evaporación. Te disuelves lentamente en el sistema, dejas de ser sujeto, te conviertes en engranaje. Y cuando al fin intentas gritar, ya no sabes qué voz era la tuya. Imagina que un día despiertas y descubres que todo lo que has hecho durante años no fue por elección, sino por arrastre. No porque lo deseaste, sino porque no supiste detenerte. Y que el tú que ahora habita ese cuerpo ya no es el mismo que soñaba, que se revelaba, que alguna vez sintió vértigo frente a lo desconocido. Ese tú se apagó lentamente, sustituido por un modelo eficiente, tolerable, socialmente aceptable. Una sombra funcional. El mayor éxito de la rutina es hacer que no notes tu propia desaparición. No lo hace con violencia, lo hace con eficiencia, te adapta, te ajusta, te lima los bordes, y lo hace tan bien que incluso te hace agradecerlo. Porque sí, hay algo adictivo en dejar de sentir, en no tener que pensar, en saber siempre qué viene después, en no enfrentarte al abismo. Pero cada repetición te aleja un poco más de ti mismo. Cada paso automático entierra otro fragmento de tu voluntad. Y llega un punto en que ya no actúas, simplemente permaneces. La verdadera esclavitud no necesita cadenas, solo necesita continuidad. Y si alguna vez tienes el coraje de detenerte y preguntarte quién eras antes de todo esto, notarás un silencio incómodo, una ausencia, como si hubieras llegado tarde a tu propia vida, como si el verdadero tú hubiera esperado demasiado tiempo y se hubiera marchado. Entonces entenderás que la rutina no era un error, era un diseño que tú aceptaste, que tú reforzaste, que tú convertiste en identidad. Y es en ese instante, cuando ya no sabes cómo salir, cuando surge la pregunta que marca el punto sin retorno. ¿Y si ya no hay nadie a quien despertar? La rutina no viene a matarte, viene a hacer algo peor,
a dejarte vivo, sin ti dentro, y tú lo sabes, cada vez que repites el mismo gesto sin pensar, cada vez que el día termina y no recuerdas haber estado presente en él, cada vez que te miras al espejo y ves un rostro operativo, pero hueco. No te sientes mal, y ese es el problema. Has aprendido a vivir sin ti, a funcionar sin presencia, a obedecer sin saber a quién. Y ahora que has llegado hasta aquí, deberías entenderlo. La rutina no es un monstruo externo, es un ritual de desaparición lenta en el que tú mismo has participado con devoción. Pero si algo en ti todavía tiembla, si hay una mínima grieta por la que entra una pregunta, una incomodidad, un temblor, entonces aún hay algo que puede salvarse. Y ese algo empieza con un acto brutal: interrumpir, romper, aunque no sepas con qué llenar el vacío, dudar aunque no tengas respuesta, sentarte en silencio y resistir la urgencia de volver al guión. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque sabes que algo se ha roto. Y si algo se ha roto, entonces ya no puedes volver atrás. Comenta abajo: romper el guión ya no es una opción, es una necesidad. Activa el cambio de paradigma.